A ver, ya, comencemos entonces con un poco de atraso. Nos vamos a saltar un par de capítulos que básicamente hablan de temas más de fierros, digamos, de la parte más básica de redes inalámbricas. Si les interesa, están los capítulos ahí, o si no, échenle una mirada al texto. Eh, Se me sospecha que mucha de esa información, yo no estoy muy metido en esa área, digamos. Se me sospecha que mucha de esa información que está descrita ahí en realidad ya está obsoleta. Han pasado 7, 8 años desde que se escribió esto y la tecnología en esta área ha avanzado en forma espeluznantemente rápida. Y han estado apareciendo cosas nuevas además, así que yo no le creería mucho esa parte, por lo menos. Lo que sí tiene sentido ver que es relevante, no ha cambiado particularmente, el tema de ruteo. Ruteo en redes de basadas en conmutación de paquetes, eso es lo que a nosotros nos interesa. Es un tema de diseño central, clave, en redes basadas en packet switching, en conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, en el fondo, el encontrar un camino del origen al destino de los datos, es una pega que hay que hacerla una vez para establecer la comunicación, y si eso es complicado, demoroso, lento, ineficiente, no importa, porque generalmente las conexiones son relativamente duraderas. En el caso de redes basadas en conmutación de paquetes, como ya lo habíamos dicho un montón de veces, la idea es que se envían paquetes a través de la red, cada una marcada con su destino, y la red tiene que, los equipos que conforman la red, en el fondo, tienen que encontrar manera de hacer llegar esos paquetes al destino, en forma básicamente independiente. O sea, aquí no es una decisión que se toma una vez, cada vez que se establece una conexión, una comunicación, sino que tiene que hacerse para cada paquete y por lo tanto es clave. Lo que queremos hacer, en realidad esto deberíamos haberlo dicho antes de empezar a hablar cuáles son los problemas que tenemos. Lo que andamos buscando en el fondo es encontrar un camino desde el origen de los datos a su destino a través de la red. Básicamente eso. Las características que se requieren son obviamente que sea correcto. O sea, lo que queremos es que los datos que se están enviando desde un cierto origen a un cierto destino lleguen a su destino, si es que eso es posible. Segunda característica, y esto es una característica exigible en cualquier obra de ingeniería en el fondo, es que el sistema sea simple. Los sistemas simples tienen mayor probabilidad de construirse correctamente, tienen mayor probabilidad de que la gente que los está utilizando o que los inventó, los crea, digamos, lo entiendan lo suficientemente bien como para hacer bien las cosas y no enredar las cuestiones y hacer algo que al final no funciona. Tiene que ser robusto frente a robustez. En este caso se refiere a ser capaz de acomodarse a situaciones cambiantes. La red no es siempre la misma. Hay enlaces que se echan a perder. Vamos a querer considerar cosas también tales como que ciertos enlaces en algún momento se pueden sobrecargar, y obviamente el enlace sobrecargado nos va a producir problemas, y tendremos que encontrar un camino alternativo, ojalá. ¿Sí? O sea, tiene que ser capaz de acomodarse a esa clase de cosas, no venirse abajo, no ser frágil frente a cambios en el ámbito, en el ambiente en el cual está funcionando. Tiene que ser estable en el sentido de que
cambios pequeños, digamos, en la configuración de la red, no induzcan cambios grandes en el comportamiento del sistema. Han habido situaciones que han ocurrido problemas serios, digamos, porque los algoritmos del caso eran inestables y cambiaban bruscamente su comportamiento, incluso llegando a situaciones de oscilación, o sea, cambiaban bruscamente su comportamiento de un, de un, de una forma de operar a otra distinta, y eso claramente no es deseable. Esperamos que esto sea equitativo, o sea, que no le dé ventajas injustas, digamos, a ciertos flujos de datos. Ojalá que, particularmente si es que tenemos algún equipo en el cual, para el cual pasan muchos flujos distintos, digamos, no le dé preferencia a ninguno de ellos en particular. Eh, Pide optimalidad. En realidad, pedir que el sistema sea óptimo va a ser probablemente ¿cómo se llama? Va a ser probablemente irreal. No construir un sistema que sea óptimo es imposible, probablemente. Pero sí queremos que el cuento se comporte en forma razonablemente decente, o sea, que no desperdicie recursos en forma absurda. Optimalidad en este caso se refiere a que intente al menos encontrar la mejor ruta posible entre el origen y el destino. ¿Qué es la mejor ruta? Bueno, eso va, ahí podemos entrar a discutir qué criterios usar al respecto, digamos, pero lo que queremos por lo menos hacer es tener en cuenta es que se intenta al menos encontrar una buena ruta, ¿sí? Que sea eficiente. Obviamente el eh, saber cómo llegar desde este computador que yo tengo acá a algún computador ubicado en Australia porque estoy interesado en algún proyecto que se está desarrollando allá, significa que los equipos en el camino van a tener que intercambiar información entre ellos para determinar cómo llegamos a Australia. Y de la misma manera también van a tener que intercambiar información para determinar cómo llegar desde este equipo que hay aquí, sea cual sea el equipo desde el cual Zoom distribuye el tráfico a todos ustedes, ¿sí? Para eso tienen que intercambiar información. Obviamente lo que nos gustaría es que ese intercambio de información sea el mínimo posible, o sea, que se use el menos, lo menos posible de la capacidad de la red para, en el fondo, administrar la misma red. Tampoco queremos que la solución a nuestro problema de hacer llegar el paquete a su destino sea enviar 50 paquetes por caminos distintos en la esperanza de que alguno llegue al destino. No quisiéramos hacer cosas como esas más que en casos de necesidad extrema, porque eso obviamente también es utilizar mal la capacidad de la red. Queremos cumplir con todas esas cosas. Como ustedes ven, eso es una lista de supermercados de cosas que serían deseables tener, pero que no vamos a tener que en algún momento eh, llegar a algún compromiso y conformarnos con menos de lo ideal, ¿sí? Donde, donde eh, eh, aceptar menos que el ideal. Obviamente ese es un tema de discusión y ese es tarea de ingeniería. Bueno, criterios de rendimiento. eh, Tenemos que encontrar el camino para
llegar al destino, o sea, cuál es la ruta que se va a seguir. ¿Cómo podemos medir el costo de una ruta? Permiso. Me estaba acercando a la garganta, necesitaba tomar algo de agua. Ya. ¿Con qué criterio usamos? El criterio, obviamente, dependiendo del criterio, vamos a terminar diciendo que rutas completamente distintas tal vez sean la mejor. El criterio de rendimiento más sencillo es simplemente usar mínimo número de equipos intermedios, mínimo número de saltos. Tiene sentido en la medida en que tengamos una red con enlaces relativamente uniformes de capacidades más o menos, de velocidades más o menos parecidas, en cuyo caso básicamente al minimizar el número de saltos minimiza el número de veces que el paquete del caso tenga que ser retransmitido y cada recibir posiblemente tener que estar en una cola y ser retransmitido significa un retardo. Y en ese sentido, mínimo número de saltos es una medida razonable de mínimo tiempo, digamos. También mínimo número de saltos significa mínimo número de equipos intermedios que tienen que intervenir, que por lo tanto mínimo procesamiento que está sumando mi paquete en particular a todo el procesamiento que tiene que hacer, que tiene que hacerse en la red, que también es un criterio que hace sentido tratar de mejorar eso. Pero no es en realidad una medida muy general, digamos. Se puede generalizar alguna clase de criterios de mínimo costo, o sea, en vez de simplemente asignarle un costo de un salto a cada enlace, asignarle algún costo relacionado, por ejemplo, con el retardo o alguna otra medida que a nosotros nos interese considerar. Y en ese sentido, buscar entonces el camino que tenga el costo más bajo. Está claro que mínimo número de saltos es un caso muy particular de mínimo costo, así que en realidad estamos bien con eso, estamos generalizando y no estamos escapándonos de lo que estamos hablando. Un tema importante respecto de ruteo es lugar y tiempo en que se toman las decisiones de ruteo. Tiempo, en el fondo, fundamentalmente se refiere a cuando se deciden las cosas, y el cuando se deciden las cosas puede ser que lo decidamos cuando se decide, puede ser que volvamos atrás. Cuando se decide, podemos decir, mire, ¿sabe qué más? Vamos a instalar esta red. Cuando se instale la red, nosotros en este momento decidimos cómo se van a transmitir datos entre cualquier par de puntos de esta red y así se queda hasta que en algún momento nosotros decidamos reconfigurar la red, agregarle más equipos, más enlaces, qué sé yo, o la cambiemos entera y ahí se hace de nuevo se toma de nuevo la decisión. Eso en el fondo es lo que podríamos llamar
ruteo estático. O sea, se define una vez y está. En el otro extremo tenemos lo que es ruteo dinámico. Ruteo dinámico significa que se van tomando las decisiones de cómo rutear sobre la marcha y se van ajustando posiblemente según va cambiando las condiciones en la red. Obviamente, ruteo dinámico es mucho más flexible, es mucho más es capaz, digamos, de ajustarse automáticamente a situaciones cambiantes, o sea, tráfico que cambia en la red, condiciones en la red que cambian porque se echa a perder un enlace, porque se agrega un enlace nuevo, qué sé yo. Toda esa clase de situaciones, el ruteo dinámico es capaz de tomarlas en cuenta. El ruteo estático significaría tener que rehacer todo, digamos, y mientras no se haga, seguimos con lo que teníamos antes. Está claro también de que el ruteo dinámico es más complicado, requiere más trabajo, porque en el fondo hay que estar hay que estar retomando las decisiones, rehaciendo todo el cuento en todo el tiempo. No podemos hacerlo una vez y quedarnos con eso, pero tiene obviamente grandes ventajas. Respecto de el lugar donde se deciden las cosas, una manera de hacer las cosas es decisiones en algún lugar centralizado eh, o tomar las decisiones en forma distribuida. Tomar las decisiones en forma centralizada obviamente es más simple. En realidad los algoritmos que ustedes probablemente tengan en mente para tomar esta clase de decisiones son algoritmos que suponen que tienen la información sobre la red completa, ¿cierto? Y eso significa, en el fondo, que se recopila toda la información acerca de la red en algún punto central. Ese punto central toma las decisiones del caso y distribuye la información requerida a todos los participantes. Desde el punto de vista de hacer bien las cosas, digamos, es lo más simple porque contamos con toda la información y podemos procesarla con calma, pero tiene el problema de que obviamente requiere recopilar toda esa información, hacerla llegar a ese punto central que toma las decisiones. Ese punto central tiene que procesar la información para la red completa y distribuirla. Y eso tendría que hacerse en forma periódica. La ventaja del sistema de la decisión central es, como digo, que podemos tomar las decisiones con conocimiento de causa completo eh, y en ese sentido probablemente las decisiones que se tomen sean mejores que las que se puedan tomar con información parcial, como va a resultar en un sistema distribuido, pero transforma ese punto central en el cual se toman las decisiones en un punto único de falla. O sea, si esa cuestión, el punto donde se decide el ruteo, de alguna manera falla, se echa a perder, por X razones queda desconectado de la red, todo el tema se nos va al tacho. Y tiene también la grave desventaja de que significa que hay que recoger y procesar la cantidad de información relevante para la red completa. Estamos hablando, ya lo habíamos dicho, una red que consta de decenas de miles de millones de equipos conectados. O sea, probablemente estamos hablando de miles de millones de enlaces. No es precisamente una cantidad pequeña de datos que hay que recoger, procesar y distribuir.
En vista de las discusiones anteriores, digamos, es probable que si ustedes tienen alguna red relativamente pequeña, llámesele la red de la escuela o tal vez la red de la Universidad Católica, que todavía es una red relativamente de tamaño relativamente limitado, digamos, que está bajo el control de alguna entidad o puede estar bajo el control o bajo la supervisión de alguna entidad central, puede tener sentido utilizar un esquema de ruteo estático y centralizado, o sea, que alguien, qué sé yo, en la casa central mantenga la información de ruteo para toda la universidad y ellos haya que avisarles cada vez que se haga un cambio en la red en algún punto de la universidad, qué sé yo. Eso tiene sentido, digamos, para una red de ese tamaño, tal vez. Para redes más grandes, el asunto definitivamente se empieza a hacer no viable. ¿Sí? Y bueno, podríamos utilizar algún esquema centralizado, pero dinámico, todavía en una red del tamaño de la Universidad Católica, que de alguna manera se recoja la información, algún equipo en la red de la universidad recoja la información, la procesa y la distribuye. Eso todavía podría hacerse. Pero para redes más grandes, definitivamente esa clase de situaciones ya se nos hacen poco manejables. O sea, en las redes, en la práctica, en particular en Internet, que es lo que a nosotros nos interesa, y hacia lo cual está orientado todo lo que es TCP/IP, no está pensado, funciona, o sea, ustedes perfectamente podrían instalar una red TCP/IP pequeñita en su casa, digamos, y no conectarla con nada del resto del mundo y ser tremendamente feliz. Eso se puede. Pero no es para eso para lo que está pensado TCP/IP, que es lo que a nosotros más nos interesa. Nos interesa más bien qué es lo que pasa con TCP/IP en el ámbito de Internet con mayúsculas, en toda la red. Y ahí se usan sistemas dinámicos descentralizados, por las razones que vimos. No son un sistema centralizado, simplemente se nos va a ir en collera la cantidad de información que hay que ¿cómo se llama? Recopilar centralmente y procesar, y probablemente no estaría en condiciones de reaccionar en forma suficientemente ágil frente a cambios locales en la red. ¿Desde dónde se recopila información de la red y con qué frecuencia se toman las decisiones? Las decisiones de ruteo eh, generalmente se basan en conocimiento de la red, de cuáles son las conexiones que existen, la carga de tráfico y los costos de los enlaces. Eh, Obviamente, si queremos tomar decisiones de ruteo, tenemos que saber cómo está configurada la red, si es que no tengo idea de eso que estoy haciendo aquí. Y lo que está hablando de carga de tráfico y costo de los enlaces, en general, o sea, se podrían considerar las dos cosas, digamos, pero típicamente lo que nos ocurre es que para nosotros el costo del enlace es simplemente cuánto se demora el tráfico en llegar al otro lado, o sea, qué tan cargado está el enlace, determina si es que ese enlace es un camino viable o no, digamos, ¿sí? En ese sentido, cuando se habla de costo de enlace, generalmente costo de enlace es, de alguna manera, va a estar involucrado una medida de la carga de tráfico. Podrían darse situaciones, claro está, en las cuales tengamos un enlace que
Pónganse ustedes algún enlace que nos cobran por byte enviado, no que estemos arrendando una cierta capacidad, digamos, y que ese enlace resulte caro y por lo tanto querramos no utilizarlo más que en caso de que sea necesario. En ese caso, sí entrará en nuestro cálculo el tomar en cuenta costo de enlace. Eh, Como decíamos, ruteo distribuido usa información local, o sea, información con la que cuenta este router que estamos considerando en este momento. Información local significa básicamente cuáles son los enlaces a los que está conectado, en qué estado están esos enlaces y posiblemente, qué sé yo, la carga de esos enlaces y por lo tanto los costos correspondientes. Información de vecinos. Bueno, o sea, con nada con tener solamente información puramente de a qué redes estoy conectado. Voy a requerir alguna clase de información de parte de mis vecinos. Y a través de ellos, digamos, indirectamente de los vecinos y así sucesivamente. Posiblemente podamos requerir recopilar información de todos los nodos que están en un camino potencial hacia un destino que nos interese. El punto es que tener toda esa información para todas las posibles rutas obviamente es irreal y probablemente esa clase de información para una ruta particular o para un destino particular la solicitemos y la vayamos recopilando en la medida solamente de que se esté haciendo uso de esa ruta. ¿Sí? Y como ya habíamos dicho, la otra opción es ruteo central, de que se recopila información de todos. Estrategia de ruteo: utilizar rutas fijas es lo más simple. De alguna manera, cuando se diseña la red, se dice, para llegar a este destino, lo que usted tiene que hacer es seguir esta ruta y sacar el problema. O sea, no hay discusión. Y eso se puede determinar para cada par de nodos. Como ustedes se darán cuenta, la mejor ruta para cada par de nodos crece como el cuadrado del número de los nodos. En el fondo es n por n-1 medios rutas si es que hay n nodos. Y esa cuestión claramente es un desastre si es que son unos pocos miles de millones de nodos. Ustedes vieron en la estructura de datos, seguramente vieron algoritmos para encontrar esa clase de información, el camino más corto entre cada par de nodos de un grafo, el algoritmo Dijkstra, por ejemplo. Está pensado para esa clase de cosas. ¿Sí? Lo que significa obviamente esto es que la ruta entre A y B está fija hasta que en algún momento se cambie la topología de la red, o sea, qué sé yo, se reconfigure la red completa. Y obviamente esto va a tener que suponer de alguna manera alguna clase de condiciones promedio de la red o alguna cosa de esa clase, que no estará en condiciones de, por ejemplo, decir, oiga, ¿sabe qué más? Resulta que los días miércoles, entre las 3 y las 4 de la tarde, este enlace de aquí tiene un uso extremadamente alto y por lo tanto a esa hora, por favor, siga un camino alternativo. O sea, vamos a terminar trabajando con alguna clase de promedio o peor caso, digamos, de la red. ¿Sí? La ventaja de esto claramente es que esto es simple.
es bastante sencillo, los algoritmos del caso son fáciles, digamos, de hacer, son eficientes. Y eso tampoco nos importa mucho porque ese algoritmo de calcular todas las rutas no lo vamos a estar ejecutando a cada rato, sino que lo vamos a ejecutar, qué sé yo, una vez al año, alguna cosa así, cada vez que hayan cambios mayores en la red. La enorme desventaja que hace que esto en realidad no sea una alternativa muy realista, como ya habíamos dicho, es que esto no es, perdón, ya, esto es extremadamente rígido, o sea, no es capaz de ajustarse a cambios en la red, enlaces que fallan, equipos que fallan en la red, esa clase de cosas pasan, y no es capaz de ajustarse a situaciones de carga variable, lo que le estaba comentando. O sea, resulta que los días miércoles, entre las 3 y las 4 de la tarde, el tráfico de red es mucho más alto y es distinto que en otras horas de la semana. Fin de semana, el patrón de tráfico probablemente también va a ser totalmente diferente a lo que es durante la semana. Y un sistema de ruteo fijo simplemente no es capaz de ajustarse a esa clase de situaciones, tampoco es capaz de ajustarse a situaciones en las cuales hay, por ejemplo, dos conexiones alternativas eh, entre ingeniería y la casa central de la Universidad Católica y uno de esos dos enlaces se echa a perder. Estaba usando uno. Se echó a perder el enlace, quedamos fuera de la red. Está el otro, pero no se usa porque no está considerado como el mejor camino para nada. ¿Sí? Bien, el problema entonces es cómo diantres encuentro el camino al destino. Una manera bastante a lo bruto, digamos, de resolver el problema de llegar al destino es lo que llaman inundación, flooding. La idea es que el paquete simplemente se envía por el nodo a todos sus vecinos. Y por lo tanto, si es que hay algún camino para llegar al destino, algunas de las copias van a llegar al destino. Esto no requiere absolutamente ninguna clase de información acerca de la red. ¿Sí? Y obviamente la idea es que cada paquete se rotule de alguna manera, de manera que podamos detectar duplicado, decir, ah, no, pero es que este ya lo recibí ya, así que chao, o este ya lo reenvié, así que me llega de nuevo, y por lo tanto, ¿para qué reenviarlo de nuevo? ¿Sí? Eh, obviamente tenemos que, de alguna manera, si es que pensamos utilizar alguna estrategia de este tipo, limitar que se retransmitan las cosas en forma indefinida y nos revienten la red. Por la vía de, como decía antes, recordar la identidad de los paquetes que se hayan retransmitido y de esa manera este ya lo transmití, así que no, no lo voy a enviar de nuevo. Y también agregar posiblemente un número de saltos, o sea, este paquete se puede retransmitir un máximo de, qué sé yo, 10 veces y después de eso, chao. Ni que decir que esto es una manera espantosamente ineficiente de usar la red, porque estamos enviando información en toda clase de direcciones que no tiene absolutamente ningún sentido con respecto al destino. Puede tener aplicación en situaciones en las cuales requiramos hacer llegar cierta información a todos los participantes, porque claramente le va a llegar a todos, pero como una manera de hacer llegar información a la persona X al otro lado no es particularmente una idea muy saludable.
Eh, bueno, otra alternativa es usar ruteo al azar, o sea, básicamente si llega tráfico, enviarlo a su camino a través de un enlace al azar hacia adelante. ¿Sí? Generalmente esto viene con este paquete, lo recibí de la interfaz X y por lo tanto lo voy a retransmitir a través de alguna otra interfaz que no sea la X, para no terminar con algún tema de ping-pong, o sea, me llegó a mí, lo devuelvo, digamos, no tiene mucho sentido. Cada nodo entonces elige como un camino de salida para el paquete que llega. Podría usar algún criterio de selección como ir por turno o elegir al azar, y si elige al azar tal vez le dé mayor probabilidad a ciertos enlaces de salida y no a otros. No se requiere realmente información sobre la red. Está claro que la ruta cocinada, digamos, de esta manera, al azar, eh, claro, en algún momento va a llegar al destino, pero nadie dice que ese algún momento no vaya a ser en 2000 años más. ¿Sí? Parece que puede quedar dando vueltas, las vueltas más tontas del mundo a través de la red. Si la encuentra una ruta, nada garantiza que esa ruta sea una buena ruta, que sea eh, de costo mínimo en alguna clase de sentido. Es alguna ruta nomás, cualquiera. Nuevamente, esta es una idea que podría utilizarse para hacer llegar información a algún lado, pero no es realmente una manera muy prudente de hacer las cosas. Eh, la estrategia de ruteo adaptativo, es lo que usa en forma casi unánime las redes basadas en conmutación de paquetes. La idea es que las decisiones de ruteo vayan cambiando conforme cambia la red, ya sea por razones de falla de equipos, de enlaces o congestión. Y bueno, si nos queremos adaptar a lo que está pasando en la red, obviamente tenemos que de alguna manera recopilar información acerca de lo que está pasando en la red. Ventajas de esto es que con la información que recopilamos acerca de la red, podemos encontrar rutas buenas, ojalá óptimas, pero como decíamos, eh, esperar rutas óptimas en realidad es ser demasiado optimista. Podemos esperar buenas rutas, pero no rutas óptimas, que tomen en cuenta las condiciones de la red, por ejemplo, ¿cómo se llama? Congestión, que el sistema se ajusta, digamos, a condiciones cambiantes como congestión que varía en el tiempo, eh, nuevos enlaces que aparecen, enlaces o equipos que desaparecen. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se la ruteo adaptativo en el fondo? De partida es una estrategia de ruteo que, si nos vamos a lo que habíamos conversado al principio respecto de cuándo se deciden las cosas, esto es claramente una estrategia dinámica. Y eh, las estrategias estas se pueden clasificar según de dónde se obtiene la información.
si es que la información en el fondo es de alguna manera centralizada o se recopila de los vecinos, fundamentalmente. Eh, Algunas estrategias de ruteo que se usaron, permiso, realmente no sé qué me pasa, estoy secando mi... Vamos a comentar en algún momento, bueno, hacemos un pequeño paréntesis, el algoritmo que ustedes probablemente conocen para calcular el mejor camino entre cada par de nodos en un grafo, en una red, es el algoritmo Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, si ustedes miran cómo funciona, es en realidad un algoritmo pensado para recoger toda la información de la red, procesarla en un punto central, o sea, es un algoritmo de corte más bien centralizado. Hay otros algoritmos para hacer la misma pega, en particular uno de los algoritmos que es favorito, digamos, en la gente de redes que hace la misma pega, es el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford tiene la particularidad de que es un algoritmo que es bastante razonable pensarlo como un algoritmo distribuido, en el sentido de que cada vértice, cada nodo en la red hace su parte del cálculo. No tiene por qué juntarse toda la información y procesarse toda la información de forma central. Cada cual puede hacer su parte de la pega. La estrategia de ruteo que usó ARPANET en la primera generación, partiendo del año 69, o sea, cuando este cuento recién está pensando en comenzar, era un sistema ya distribuido adaptativo, utilizando retardos estimados de los distintos caminos y los retardos los estimaba simplemente considerando la longitud de la cola de los paquetes, digamos, que estaban esperando para salir por cada uno de los enlaces, ¿sí? Y eso lo usaba como medida de costo, que viene a ser una manera de estimar, en realidad no es una estimación, sino que más bien una indicación del retardo. Si la cola es larga, quiere decir que se va a demorar más. Si la cola es corta, quiere decir que el retardo es más corto. Usa una versión del algoritmo Bellman-Ford, que como digo, el algoritmo Bellman-Ford, a pesar de ser un tanto menos eficiente que el algoritmo Dijkstra, sí tiene la ventaja que se puede distribuir en forma bastante natural el procesamiento de los distintos nodos. Y lo que hacía el algoritmo de Bellman, ese algoritmo ruteo, digamos, que cada nodo intercambiar, ¿cómo se llama?, periódicamente información de retardo con sus vecinos, y en base a eso se iban ajustando las tablas de ruteo. La tabla de ruteo en el fondo no dice, oiga, para llegar al destino tanto siga este camino, sino que simplemente decía, para llegar al destino tanto, el siguiente paso va a través del nodo tanto que viene a continuación. O sea, no se registra el camino completo, sino que simplemente cuál es el siguiente paso en el camino más corto para llegar al destino. Este algoritmo no consideraba la velocidad de los enlaces, lo cual era razonable porque en aquella época la red estaba construida en base a, básicamente en forma uniforme, en base a
enlaces arrendados de la compañía telefónica, que eran todos enlaces estándar, digamos, todos con las mismas características, básicamente. O sea, en ese sentido, eran enlaces uniformes y la rapidez, digamos, de las líneas no entraban en la... No tenían, o sea, eran uniformes y por lo tanto no hacía diferencia. Por lo tanto, que no se considerara, en realidad no era un defecto propiamente tal. El problema sí es que este algoritmo eh, respondía muy lentamente a congestión, o sea, si se congestionaba la red, consideraba la congestión, claro, porque está metida, digamos, en los retardos calculados a través de los largos de las colas, pero reaccionaba de forma bastante lenta. Segunda generación, 10 años después, digamos, cuando la red ya había crecido bastante y empezaron a aparecer enlaces de características diferentes también. Aquí, en vez de utilizar simplemente las longitudes de las colas de cada uno de los equipos, se hizo un esfuerzo por realmente medir los tiempos que se demoraban los paquetes para llegar entre distintos puntos, y para eso eh, se empezaron a usar marcas de tiempo de cuando se enviaban y cuando se recibían los acusos de recibo correspondientes al tráfico, ¿sí? Eh, Eso da una medida bastante más realista, digamos, de lo que son los retardos en la red. Y básicamente lo que hacía era juntar toda la información. Estamos hablando de épocas en que la red era tal vez un par de cientos de equipos conectados a la red, ¿sí? Y por lo tanto tenía sentido recopilar la información y se calculaban los, se recopilaba información aproximadamente cada 10 segundos, se hacía todo el cálculo y se distribuía a todos a través de el mecanismo de inundación. Esto funcionaba razonablemente bien, siempre que la carga sobre la red fuera baja o mediana. Relacionaba, eh, el problema sí es que bajo alta carga, eh, los retardos no necesariamente, los retardos medidos de repente no tenían nada que ver con los que realmente se estaban sufriendo, digamos, y el sistema no funcionaba con la agilidad adecuada. Tercera generación, estamos hablando de nuevamente unos 10 años después. Uno de los problemas que se vio con el sistema de segunda generación, que fue precisamente lo que llevó a reemplazarlo por la tercera generación, es que ese sistema podía llevar a oscilaciones, en el sentido de que decía, oiga, hay mucha congestión en el enlace este, por lo tanto no vamos a usar este enlace en el siguiente porque los costos por ese camino están siendo demasiado altos. Usamos este otro, resultado que a la siguiente vuelta quedaba el enlace que había estado sobrecargado, queda básicamente vacío y se sobrecarga el otro. Y se producen por esa vía eh, oscilaciones, lo cual definitivamente no es deseable. O sea, como decíamos, una de las cosas que nos interesaría para nuestros algoritmos es que no hagan cambios bruscos, digamos, de modo de funcionamiento.
O sea, una de las cosas que se buscaba precisamente era amortiguar esta clase de oscilaciones, y la otra cosa se buscaba disminuir el costo en tráfico, que significaba los cálculos para hacer para el ruteo. La idea era medir la utilización, el retardo promedio en un periodo de 10 segundos, y no simplemente una medición puntual, ¿sí? Y utilizar eso ahora como medida para estimar la utilización de los enlaces. No simplemente fijarse en los retardos, sino que fijarse en la utilización de los enlaces, que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa manejar en forma pareja, digamos. Y eso se combinaba con valores anteriores, no simplemente quedarse con la última medición, sino que en el fondo promediarlo con valores anteriores para precisamente disminuir oscilaciones, ¿sí? Usando probablemente, no sé si ustedes habrán hecho un ramo de sistemas operativos o han visto en algún otro lado la idea de, ¿cómo se llama? Promedio exponencial, suavización exponencial, que básicamente la idea es tomamos el valor actual por un cierto factor más el valor promedio anterior por otro factor, o sea, alfa veces el actual por un más uno menos alfa veces el promedio anterior. De esa manera, los datos antiguos no desaparecen completamente y los datos nuevos no tienen, no afectan de forma inmediata, ¿sí? O sea, se suaviza el efecto de los cambios. Y el costo de los enlaces entonces se pone en base a su utilización promedio. En el fondo se usa todavía la misma infraestructura que se está usando en la estrategia anterior, digamos la segunda generación, pero se cambian la manera en que se calculan los costos de los enlaces. Bien, hoy día la cosa es algo más compleja y un poco vamos a comentar de eso, no vamos a entrar en el detalle completo, es un tema bastante peludo, digamos, pero la idea sí es plantear las ideas generales de cómo funcionan las cosas. Los protocolos de ruteo que se usan en Internet hoy, básicamente, ¿cuál es la idea que hay detrás de todo el cuento? Los routers están a cargo de recibir y retransmitir paquetes a través de las redes a las que están conectados. Un router toma decisiones de ruteo basando en lo que sabe la topología, o sea, con quiénes está conectado, ¿sí? Y las condiciones de tráfico, retardo, congestión, otros, digamos, que puedan existir en la red. Y los routers, para poder hacer su pega, digamos, y mantenerse al tanto de las condiciones en las cuales está la red, intercambian información a través de protocolos especiales de ruteo. Hay dos tipos de eh, cosas, digamos, que hay que considerar al respecto. ¿Cuál es la información que estamos recopilando? De qué anda recopilamos, qué clase de información recopilamos, etcétera, toda esa clase de cosas. Y
obviamente eso se transforma en alguna clase de idea de los costos, digamos, de los distintos enlaces que existen, y nuestro algoritmo ruteo es el algoritmo que decide cuál es el camino adecuado a seguir para un datagrama particular, basándose en la información que tenemos actualmente, cuando nos llega el datagrama. Uno de los temas que resultaron un poco de, ¿cómo podríamos decir?, de accidentalmente de la construcción de la red, que es lo que se conoce como sistemas autónomos. Originalmente, cuando la red comenzó, la red Internet, que en esa época era básicamente ARPANET, era una red propia de un proyecto de investigación del Departamento de Defensa. En algún momento el cuento se independizó un tanto y se transformó en lo que nosotros hoy día conocemos como Internet, esto antes de web y toda esa clase de cosas, ¿sí? Y era una red financiada y operada, digamos, financiada fundamentalmente, no operada, pero financiada en forma prácticamente íntegra por el gobierno de Estados Unidos. Y esa red interconectaba universidades, centros de investigación y gente que trabajaba en proyectos de investigación en ciertas empresas, fundamentalmente empresas en el área de computación. Ahora bien, por razones legales en Estados Unidos, no se pueden utilizar servicios financiados por el gobierno para hacer negocio. O sea, usted puede usar, se podía usar la red Internet esa para participar en proyectos propios del Departamento de Defensa o proyectos del gobierno, o para comunicarse con el gobierno, qué sé yo, se podía usar para fines no comerciales, como ser conectar universidades, pero no lo podía usar, por ejemplo, una empresa de computación para tener comunicaciones de negocio, digamos, con alguna otra empresa del rubro. Resulta que Internet, toda la tecnología del caso, resultó ser tan exitosa, tan práctica, tan útil, que comenzó a aparecer una Internet comercial paralela, digamos, que básicamente conectaba entre sí empresas que no necesariamente estaban conectadas a la, ¿cómo se llama?, a la Internet gubernamental. Y utilizaban entonces los medios de Internet para intercambiar información, y esa información no necesariamente era precisamente información, llamémoslo así, no comercial, incluía información comercial. Por ejemplo, no sé, pues se podían estar enviando órdenes de compra o qué sé yo, una propuesta de cosas, o aquí van los planos para que ustedes me construyan lo que yo estoy pidiendo a alguna empresa que construya cosas, ¿no? Por estas razones legales y estos par de internets paralelos, que en muchos casos obviamente conectaban también a empresas que estaban participando en la internet gubernamental,
era necesario por razones legales por lo menos hacer el teatro de que estamos haciendo esfuerzos para que tráfico que no sea, que sea comercial, digamos, no use la red financiada por el gobierno. Y de ahí nació entonces la idea de poder decidir no solamente llegar al destino por el camino más corto, sino que poner ciertos tipos de restricciones por tráfico, por origen-destino. O sea, por ejemplo, decir, mire, este tráfico que va de la empresa, qué sé yo, no sé, eh, que es fabricante de tractores y que no tiene nada que ver con todo este cuento, información que va a IBM, no puede pasar eh, por la Internet gubernamental porque esta es una transacción comercial. De ahí nació la idea de lo que se conoce como sistemas autónomos. La idea de un sistema autónomo es que un sistema autónomo podría ser, por ejemplo, la Universidad Católica de Valparaíso, y la Universidad Católica de Valparaíso entonces tiene toda una red interna, pero no tiene ningún interés en compartir el, la construcción de esa red interna con el resto del mundo, pero sí comparte con el resto del mundo el hecho que tiene, por ejemplo, un enlace directo eh, con la Universidad del Paraíso, y tiene un enlace directo con la Universidad Santa María, y tiene una conexión, digamos, tiene conexiones a varios proveedores de servicios de Internet, que si yo está conectado a BTR o lo que sea, quien sea. Probablemente no es BTR, digamos, pero por ponerle un nombre simplemente. Y el punto es que entonces la Universidad Católica, en este caso, puede decir, mire, yo voy a permitir tráfico porque somos súper amiguis entre los tres, voy a permitir tráfico que va desde la Universidad del Paraíso a la Universidad de Santa María a través de mis enlaces internos. Pero no voy a permitir que, por ejemplo, la Universidad de Santa María envíe tráfico a través mío a BTR, por ejemplo. O sea, pone ciertas reglas de qué tráfico puede aceptar y dejar pasar hacia dónde en el interior del sistema o hacia otros sistemas hacia el exterior con los cuales estén conectados. O sea, un sistema autónomo en ese sentido, un poco siguiendo la misma idea que teníamos antes, que queremos segregar cierto tráfico y en realidad no podemos tener marca en el tráfico que diga, oye, este es tráfico comercial, este tráfico no es comercial. Simplemente decimos, oiga, tráfico que viene de parte de, qué sé yo, la ferretería de la esquina, ese es tráfico comercial y por lo tanto no puede utilizar este camino. Tráfico que viene de la universidad X, seguramente es tráfico no comercial y por lo tanto sí puede usar este camino, que fue un poco la filosofía que se usó en Internet originalmente, es lo que lleva a esto. Entonces tenemos que un sistema autónomo es una colección de redes interconectadas que son administradas por alguna organización única. O sea, como estábamos diciendo en este caso, las redes de la Universidad Católica del Paraíso. Y internamente, esos equipos, todo el ruteo interno a la Universidad Católica, se efectúa según las reglas y políticas propias internas de la Universidad Católica en las que no se mete nadie más. La idea también es que obviamente el cuento esté conectado, o sea que salvo que eh, hayan problemas, digamos, con la red, que ustedes tengan la posibilidad de llegar de cualquier punto del interior de la Universidad Católica a cualquier otro punto del interior sin tener que salir, ¿sí? O sea, el tráfico que va entre puntos, entre nodos propios de la Universidad Católica, se mantiene dentro de la Universidad Católica. Bien,
estamos en la hora, digamos, así que vamos a quedar hasta acá por hoy día. Como dije, los capítulos 16 a 18 los saltamos porque se meten en temas muy detallísticos que no vienen mucho al caso y quedamos hasta acá por hoy día. Salvo que hayan comentarios, quedamos hasta acá por hoy. Este sistema está todo medio tonto, digamos. Así que nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen resto de la semana. Recuerden que este fin de semana hay elecciones. Piensen bien y cumplan con su deber cívico de ir a votar, por favor. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao.